Bien, bienvenidos a esta primera sesión virtual programada para el cuarto grado del nivel secundario. En esta oportunidad, el tema que vamos a desarrollar es el drama Ollantay. Bien, pero antes de iniciar con el desarrollo del tema, es propicio tener en cuenta cierta información. Hay que recordar que el drama Ollantay es una producción escrita originalmente en lengua quechua, perteneciente al género dramático. Y el manuscrito más antiguo data al parecer del siglo XVIII. Es más, precisamente desde fines del siglo XVIII, algunos quechuistas introdujeron algunas innovaciones en su forma y su espíritu, y la esencia en sí de lo que encierra esta gran obra. En su estructura, el Ollantay está escrito en verso. Por eso podemos hablar de que a pesar del género dramático, su estilo es en verso. Está dividido en 3 actos, hay libertad en la rima, donde predomina en los versos de 8 sílabas métricas. Por eso dicen que el verso es octosílabo. Además, también en algunos casos alterna con endecasílabos, es decir, 11 sílabas métricas. La rima suele ser asonantada o asonante. Sin embargo, en algunos versos se establecen los versos blancos, es decir, no necesariamente acaba como rima asonante. Puede ser un verso libre. Esta singularidad estructural, añadida a otras características de fondo como la presencia, la inserción del personaje gracioso llamado bufón, perteneciente a lo que es la literatura española, y el acto del perdón que hay al final de la obra, mantuvo por mucho tiempo la idea de que esta obra fuera de origen colonial, mas no prehispánico. Vamos a señalar algunas hipótesis sobre el origen. Una de ellas menciona el origen quechua, ya que sostiene de que es auténticamente incaico y prehispánico, se basa en una historia, personajes, ambiente, lenguaje y todo ello pertenece a ese mundo prehispánico, ¿no? Además dice, y transcurre en un total de 15 escenarios, cosa que no se tomó en cuenta durante el teatro español del siglo de oro, ¿no? La pureza idiomática y la perfección de su expresión poética propia de la creación inca harían imposible un origen español, ¿no? ¿Quiénes están defendiendo esta teoría? Algunos como Sebastián Barranca, Gabino Pacheco Segarra, el argentino Vicente Fidel López y Jesús Lara, entre otros. Otra de las hipótesis que se manejan es el de origen hispánico, o que le dan cierta tendencia a lo que es lo español. Sostiene que el texto es de origen español y se escribió durante el periodo colonial, ya que se basa en la estructura de sus actos, la presencia, como habíamos señalado, del personaje del bufón, típico del teatro europeo, y el uso de palabras de uso foráneo ajenas a lo que era el imperio incaico, ¿no? ¿Quiénes sostienen esta hipótesis? Pues Ricardo Palma, Bartolomé Mitre y Marcelino Menéndez Pelayos, entre los más reconocidos. Pero hay ciertos especialistas entendidos en el tema que plantean una hipótesis intermedia. Es por eso que se llama origen ecléctico. Es decir, a modo de conciliación han planteado de que el Ollantay es una historia o leyenda auténticamente inca, pero el texto en sí y su estructura corresponden al teatro español. ¿Quiénes son los más relevantes? Quienes defienden esta hipótesis son José de la Riva Agüero, Luis Alberto Sánchez y Ricardo Rojas, ¿no? Son los más representativos latinoamericanos que defienden esta propuesta. Pero exactamente, si nos remontamos al aspecto histórico, se supone que el primero en mantener la autoría de esto, si se puede llamar autoría, en todo caso dio a conocer el drama Ollantay, fue don Antonio de Valdés, cura de Sicuanit, que fue quien de alguna manera tradujo del idioma original quechua hacia el español este drama. Otros que señalan también es el historiador Markham, quien sostiene esta teoría. También se sospechó que el padre de la obra fuera don Justo Pastor Justiniani, pero luego se comprobó de que este no fue sino un simple copista. También se hace la mención a Lunarejo, a don Juan de Espinosa y Medrano, que más adelante vamos a desarrollar sobre este personaje mestizo, y
en algunos casos, pues se va a mantener la idea de que hay un legado prehispánico y una traducción española del drama en sí. Como sabemos, tendríamos que remontarnos, ya que pertenece al género del dramático, en qué momento se hizo esta representación. Y esto data en la primera representación que se puede registrar históricamente, data en Tinta en 1780, durante el alzamiento de Túpac Amaru. El propósito era de exacerbar el orgullo de la raza indígena y estimular ese coraje en busca de la independencia. El dato es significativo, ya que, como sabemos, esta rebelión marcó un punto crucial dentro de lo que fue el siglo XVIII, pero posteriormente hay versiones en las cuales se menciona que el Ollantay fue prohibido justamente para evitar incentivar este espíritu indígena. Después, posteriormente, ha sido representado incluso hasta nuestros días. El lenguaje es poético por excelencia, se utiliza muchísimo la metáfora del doliente enamorado en los diálogos, y el quechua es la lengua en la cual se desarrolla la participación, la interacción de los personajes. Anexamos en este material un esquema, un organizador que nos permite hacer referencia a los principales personajes, como es el Inca Pachacute, el Gran Ollantay, Cusicoyur, Rumiñahui, Orco Guaranca, Imazumac, Túpac Yupanqui y Piquichaqui. Recordemos que la trama gira en base a estos tres personajes, que es Ollantay, Cusicoyur e Imazumac, que es la familia. Y el personaje que es muy cuestionado y que justamente ha sido la polémica del origen exacto del drama Ollantay es el personaje Piquichaqui. Ese es el personaje que actúa como el bufón, que entra en controversia de por qué ha sido incluido dentro de una producción artística inca, cuando ese personaje no estaba establecido como característica propia de esta literatura. Y bueno, el argumento, se anexa un argumento en lo cual se puede mencionar los hechos más relevantes, los hechos que de alguna manera construyen esta temática basada en ese amor prohibido por parte de Ollantay y Cusicoyur, y cómo es el desenlace, obteniendo el perdón de Túpac Inca Yupanqui, ya cuando se ha establecido el gobierno de una mejor manera, se ha recuperado el honor de Ollantay. Así que los invito a leer esta obra, poder investigar acerca de sus personajes y sobre todo reconocer la importancia que tiene en nuestra historia literaria. Bien, jóvenes, entonces desarrollen la actividad propuesta y espero que este material les sirva de mucho para el desarrollo de sus tareas programadas de manera virtual. Estaremos comunicándonos con otros materiales que de hecho van a servir muchísimo en nuestro aprendizaje.